What's happening? The planet is going to be destroyed. What? Today we're going to Mars, on the latest model of rocket sponsored by Temu. So just subscribe, like and comment, and you'll have a chance to win a raffle to Mars with us. Ey, te preguntarás cómo llegamos a esta situación, pues volvamos tiempo atrás a donde todo comenzó. Pero antes de comenzar quería decirles que ahora pueden hacerse miembros del canal, eso me motivaría mucho más a hacer más capítulos, más seguido y se los agradecería muchísimo. Ahora sí comencemos con el vídeo. En una isla flotante que estaba en medio de la nada, también llamado el End, se observa a Steve en una batalla contra un dragón. Steve llevaba una armadura de diamante encantada con una espada de diamante con encantamientos muy poderosos. Para Steve esta era la primera vez que se enfrentaba a este dragón, no tenía ni idea de cómo derrotarlo. Este dragón se regenera cada vez que lo atacó, pensó Steve mientras esquivaba un ataque de aliento del dragón, pero tal vez si destruyó esas estructuras a las que está conectado podría acabarlo. Steve sacó su arco y empezó a destruir todos los cristales, hasta destruir todos. Después, el dragón soltó un gran grito que asustó a todos los endermas de alrededor y desaparecieron. Steve pensó que ahora sería más fácil acabar con el dragón, pero no podía estar más equivocado. El dragón empezó a soltar más alientos con mayor área y embestía de manera desesperada algo que Steve notó como si tratara de proteger algo. Se movía tan rápido que Steve no era capaz de atinar ningún flechazo. Creo que esto no es normal, pensó Steve mientras intentaba esquivar una embestida del dragón, pero atacó por su cola y salió volando muy lejos de la isla, al vacío. ¿Así termina todo? ¿Aquí moriré? Luché tanto para terminar así. No. No puedo morir, tengo a alguien esperándome en casa, pensó fuertemente Steve mientras soltaba unas lágrimas. Steve iba a presenciar su muerte, pero algo se le ocurrió. Steve miró su inventario y encontró una única Ender Pearl. No sabía cómo tenía esa Ender Pearl, pero no era lo importante. Con precisión tiró una Ender Pearl hacia la isla, el frío del vacío empezaba a hacerle daño, pero al fin fue teletransportado. Steve miró al dragón que ya lo esperaba con otra embestida. Steve aprovechó eso y dio un salto, atrapó al dragón quedando en sus alas. El dragón se dio cuenta y empezó a sacudirse en el aire y estrellándose contra algunos pilares, pero Steve persistía. Steve tomó su espada casi rota y empezó a apuñalar consecutivamente al dragón mientras lo sujetaba hasta que el dragón dio su último grito y explotó en el aire. Steve salió volando y se salvó de la caída haciendo un water drop. Steve se encontraba muy cansado y herido a medio corazón, su espada ya estaba rota junto a su armadura. Un Enderman muy tétrico con una aura extraña y apariencia realista apareció frente al agotado Steve. Lo siento, lobito, aldeanos. No podré cumplir mi promesa de regresar, pensó débilmente Steve con sus últimas fuerzas antes de caer al suelo. El Enderman se dirigió hacia el portal abierto que gracias a que Steve derrotó al dragón, y de sus ojos brillantes modificó el portal. Agarró a Steve inconsciente y lo lanzó al portal. El extraño Enderman se quedó viendo al portal por un rato hasta desaparecer. Steve estaba tirado en el césped mientras la brisa del aire lo golpeaba, hasta que abrió los ojos y vio un gran bosque parecido al mismo lugar de donde empezó su viaje. Se levantó y vio a su alrededor árboles y sus hojas de una forma que no había visto nunca. Recuerda haber escuchado rumores de los aldeanos sobre los cilindros y más formas geométricas, aparte de los cuadrados o cubos. Miró sus manos y notó que tenía dedos. Corrió hacia un lago a ver su reflejo y notó un gran cambio en su apariencia parecida al de los monos que según él pensaba estaban extintos. Primero trató de hacer cosas de su mundo como cortar madera, se acercó a un árbol y lo golpeó pero le dolió. Steve hizo una mueca de dolor pero trató de seguir golpeando pero solo hacía que le sangrara la mano y le doliera aún más. Luego una notificación le apareció en la parte derecha superior. Actualice su modo de juego escribiendo en el sistema de comandos /actualizar. Steve no sabía a qué se refería, ya que nunca había usado los comandos, toda su comunicación era no lingüística. Fue a su inventario a ver si ahí podía actualizar, pero todo como siempre, su inventario vacío y el avatar cambiado a como se veía ahora, un adolescente de 15 años pero una mente mayor. Se le ocurrió una idea, tal vez de la misma manera que abre su inventario activará el sistema de comandos. Pensó fuertemente en abrir la barra de comandos y apareció. Mentalmente escribió /actualizar y otra notificación apareció. El modo de juego se ha actualizado exitosamente a la versión actual. Steve volvió a intentar golpear el árbol y lo logró sin dañarse el brazo.
Consiguió el bloque de madera y el árbol quedó con una parte flotando. Steve hizo una mesa de crafteo y se armó con herramientas de madera. Steve aún creía que estaba en su mundo de nuevo. Así siguió su camino, explorando la zona, y desde una montaña vio una ciudad tecnología, Musutazu. Steve caminaba por la ciudad desconocida y por alguna razón muchos se le quedaban viendo, lo que no le dio importancia a Steve, solo que esta civilización era diferente a los aldeanos y más tecnológica. Observó a niños con cabeza de dragón, otro de cocodrilo, a otro que tenía el cabello como piedra. Estas cosas eran confusas para él, pero le pareciera normal a los demás ciudadanos. Se fijó que a través de un cristal había un objeto rectangular, un televisor, que reproducía unas imágenes. Escuchaba que sonidos provenientes del dispositivo, pero no lo entendía. El idioma ha sido actualizado. Se escuchó una notificación. Steve por fin entendía lo que decía. Un niño imprudente puso la vida de los ciudadanos y de la víctima en riesgo al lanzarse contra un villano. Este acto, aunque pueda confundirse con heroísmo, fue estúpido y peligroso. Además, no dejó a los héroes hacer su trabajo. Y los mismos héroes lo afirman. Izuku Midori ya nunca será un héroe. No entiendo de qué hablan, pero me parece algo muy injusto. Pensó Steve mientras ponía una cara de desagrado. Steve siguió explorando la ciudad. Encontró a una gran multitud observando hacia un hueco. Steve se acercó a ver qué era. Y se sorprendió al verlo. Un huevo con escamas parecida al dragón que mató, estaba en un hueco como si se tratara de un meteorito. Hoy nos encontramos en la ciudad de Musutafu. Un meteorito sospechoso cayó encima de un supermercado, afortunadamente no hubo ningún herido. Dijo una reportera. Steve, que estaba un poco extrañado, notó cómo el huevo empezaba a tambalear. Oh no. Si este huevo eclosionara aquí, todas las personas de alrededor estarían en peligro. Su actitud de héroe no era de extrañar, ya que él había logrado el logro de héroe de la aldea en incontables aldeas, siendo muy reconocido. Un héroe con aparente fuerza trató de llevar al huevo en una furgoneta para que los profesionales lo investiguen. Pero apenas lo tocó, el huevo desapareció. Todos también se sorprendieron de que el huevo desapareció como si fuera un truco de magia. Pero Steve sospechaba de que era como un Enderman. Se teletransportó, ¿pero dónde? Steve miró a todos lados y al mirar arriba el huevo estaba arriba de él y a punto de caer en su cabeza. Steve rápidamente sacó un palo, que al impactar con el huevo se convirtió en un ítem, obteniendo en su inventario el huevo de End. Nadie notó que Steve tenía el huevo. Todos se fijaban en donde anteriormente estaba. Steve aprovechó eso para salir de la escena. De noche, Steve ahora se encontraba en el bosque, había hecho una casa simple de madera y una fogata. Y enfrente de él estaba el huevo de End. Steve en sus pensamientos. Me pregunto qué habrá pasado con mi pueblo y mi lobo, espero que estén bien. La fogata que calentaba el ambiente se apagó por un repentino viento y unos sonidos de pisadas y de ramas romperse alrededor. Steve se dio cuenta de esto y estuvo en alerta con su espada de madera en la mano. Una sombra de ojos brillantes lo miraba fijamente. Steve se acercó a esa sombra, pero a unos metros de tocarlo se desvaneció. Steve se volteó y vio que el huevo ya no estaba. Y en cambio un montón de arañas lo tenían rodeado. Steve con su espada empezó a ponerse en guardia. Pero su espada se hacía polvo y las arañas lo atraparon con sus telarañas, apresándolo y devorándolo vivo. Luego Steve despertó agitado, estando aún el huevo ahí y la fogata prendida. No lo entendía, ¿fue una pesadilla? Ya era de día y Steve despertó con un rugido de tripas muy fuerte. Tenía mucha hambre, no había comido nada desde que llegó a este mundo. Aunque no fue el único, ya que el huevo también tenía hambre a pesar de que era un huevo. La noche anterior el huevo se comió todos los pescados del lago cerca de aquí, y para evitar que se lo comiera a él, tenía que conseguir comida. Si no puedo conseguir comida en este lugar, tal vez en esa ciudad podría intercambiar objetos por comida. Pensó Steve mientras se dirigía a la ciudad. Vaya, este lugar que había sido destruido hace una noche y ya fue reconstruido. Tal vez en este supermercado pueda conseguir algo de comer. Steve entraba en el supermercado, aunque también fascinado por la arquitectura del lugar. Estos vegetales, huevos, leche y carne serán suficiente por unos días. Pensaba mientras sostenía una bolsa con gran cantidad de ingredientes de estos. Steve se acercó al mostrador y dejó la bolsa. Buenos días, son unos 10.000 yenes. Steve, ¿10.000 yenes? ¿Qué son los yenes? ¿Será la moneda de aquí? Steve miraba a otro lado avergonzado, ya que no tenía cómo pagar. Luego un grupo de personas entraron con armas. Todos al suelo, esto es un asalto, al que se mueva lo mato. Gritó el líder. Mientras la recepcionista se agachó y pulsó un botón. Todos estaban en el suelo menos Steve.
Oye tú niño, ¿acaso quieres morir? Al suelo te dije. Mientras intentaba atacar a Steve con un golpe de su arma, pero Steve sacando su espada del inventario desvió el ataque. ¿Eh? Imbécil. ¿Vas a jugar a ser un héroe? ¿No te ha dicho tu mamá que obedezcas a tus mayores? ¿Crees que con una espada de juguete puedes hacer algo? Ah. Dijo el ladrón de forma burlesca mientras se acercaba a él provocándole. Mira, si te arrodillas y me suplicas tal vez perdone tu vida, ¿qué te parece, eh? Steve no se lo pensó más e hizo un corte en la cara del sujeto que lo amenazaba cegándolo y otro corte en su mano haciendo que suelte su arma. Oye maldito. Su compañero trató de disparar proyectiles de púas pero antes Steve lanzó con fuerza su hacha hacia el sujeto en su cara, haciéndole caer, disparando las púas al techo. Los civiles adentro alarmados por la pelea corrían hacia la salida. Los dos que quedaban atacaron a la vez con armas, pero Steve puso un muro grande de tierra e hizo un ataque sorpresa atacado por arriba a uno lanzándole un pico incrustándole en la cabeza y a otro lo apuñaló con su espada. El último que quedaba agarró a una niña como rehén. Oye si te mueves la mato. Dijo el ladrón asustado apuntando una pistola a la niña. Por favor déjame ir. Lloró la niña. Bien, suelta el arma. Steve soltó su espada. El ladrón trató de dispararle pero Steve lo esquivó y rápidamente tomó la cabeza del sujeto y la estrelló contra el suelo soltando a la niña. La niña logró escapar. Steve se levantó limpiándose de la sangre derramada en su camisa. El villano estás acabado. Dijo la heroína Mirko en la entrada del supermercado, y vio a los 5 cuerpos heridos y a Steve con sangre en sus manos. ¿No crees que eres muy joven para ser un villano, delincuente juvenil? Espera, esto es un malentendido. Pero ¿cómo se lo digo? Pensó Steve. Creo que si le hablo en idioma aldeano tal vez me entienda. ¿Qué demonios estás diciendo? No importa, pronto estarás bajo arresto. Gritó Mirko con emoción de pelear. Lanzándose a atacar con una patada y Steve preparándose en pose de combate con un hacha.